Hola, bienvenidos a Educación Física para Todos. En esta ocasión traemos una lectura de la Guía de Estudios para el Docente de Educación Física emitida por la UCICAM y la Secretaría de Educación Pública. Hemos tomado la guía de la bibliografía específica para docentes de Educación Física, la antología de Mónica Calderón, Aprendiendo sobre las emociones, Manual de la Educación Emocional, la cual nos habla sobre el dominio y manejo de las emociones. El objetivo principal de este manual es que los docentes tengan en sus manos estrategias para la promoción de la educación emocional de niños, niñas, de educación inicial y de primaria. Se pretende, de manera específica, propiciar el desarrollo emocional del personal docente, brindar estrategias para el reconocimiento de emociones, proporcionar estrategias al profesorado para el reconocimiento de las emociones, fomentar la regulación emocional de niñas y niños mediante estrategias desarrolladas por el personal docente. Promover estrategias para que las maestras y los maestros estimulen la expresión emocional apropiada. La emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta manera. Esto refleja el hecho de que las emociones son experimentadas de forma individual, ya que no todas las personas sienten o reaccionan de la misma manera. Dentro de las emociones que este manual maneja son el enojo o la ira. La ira es una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentirse vulnerados, según Vizquerra 2001. Se genera cuando tenemos la sensación de haber sido perjudicados. La ira exige una respuesta urgente. Miedo. El miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro real e inminente. Esto, según Vizquerra, quien añade que el miedo es activado por amenazas a nuestro bienestar físico y psíquico. La forma más habitual de afrontar el miedo es la huida o evitación de la situación peligrosa. Tristeza. La tristeza, según Vizquerra, es desencadenada por una pérdida significativa. Además, es una respuesta a un suceso pasado y en esta nadie es culpable. La tristeza se asocia con el llanto. Esta emoción puede producir pérdida al placer e interés. Felicidad. Según Vizquerra, la felicidad es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un estado de bienestar. Este mismo autor relaciona la felicidad con el gozo, la sensación de bienestar, la capacidad de disfrute, el estar contento y la alegría. El amor es la emoción experimentada por una persona hacia otra, ideal, animal o cosa, etc. Hay diversos tipos de amar, entre estos el material, erótico, fraterno, etc. En cuanto a la respuesta del organismo, nos dice Goleman, expone que hay una respuesta de relación, calma y satisfacción. También este manual nos maneja los objetivos de la educación emocional. Nos dice que los objetivos de la educación emocional son adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 2. Identificar las emociones de los demás. 3. Desarrollar las habilidades de controlar las propias emociones. 4. Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 5. Desarrollar una mayor competencia emocional. Y 6. Desarrollar la habilidad de automotivarse. Extraído de la fuente de Vizquerra 2007, que para poder llegar a esos objetivos es necesario entender algunas competencias emocionales. ¿Cuáles son esas competencias emocionales? Bien, les comento que para este autor las competencias emocionales son
La conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. Por ejemplo, nos dice que la conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. Esto, según Vizquerra, lo cual para él incluye la habilidad para captar el clima emocional de un extremo determinado. El conocer las emociones propias y las de los demás se consigue a través de la observación propia y de las otras personas. Dentro de estas competencias, Vizquerra también incluye algunas microcompetencias que también deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, para la conciencia emocional, sus microcompetencias son: toma de conciencia de la propia emoción, dar nombre a las emociones, es decir, identificarlas en el vocabulario, comprensión de las emociones de los demás, que es la capacidad para percibir la emoción de otra persona, y por último, tomar conciencia de la interacción entre la emoción, la cognición y el comportamiento. Hace referencia a que la emoción, la cognición y la conducta están en constante interacción y que los estados emocionales inciden en el comportamiento que tenemos hacia las situaciones. Otra de las competencias es la regulación emocional y hace referencia a la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre las emociones, la cognición y el comportamiento, que son parte de las microcompetencias que habíamos mencionado anteriormente. Bien, nos dice Vizquerra que la regulación de estas emociones es el elemento esencial de la educación emocional y está compuesto por aspectos como la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, el desarrollo de la empatía, entre otras. Otra de las competencias que nos maneja esta guía es la autonomía emocional. Está referida a la capacidad de generar las propias emociones y defenderse de las emociones tóxicas. En cuanto a esta competencia, Vizquerra explica que se relaciona con la autogestión personal y que incluye las siguientes microcompetencias, como la autoestima, automotivación, autoeficacia, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y la resiliencia, ya que esta competencia nos ayuda a generar mi propia emoción para salir de una emoción tóxica. Otra de las competencias es la competencia social. Esta se refiere a la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Las competencias sociales facilitan las relaciones interpersonales, debido a que en las relaciones sociales están entrelazadas las emociones. Las habilidades sociales son un factor relevante para el desarrollo y bienestar emocional. Álvarez, 2001, expone que las habilidades sociales van a ejercer una influencia positiva en el bienestar emocional debido principalmente a que al relacionarse de forma satisfactoria con otras personas se mejora la calidad de vida y el bienestar integral. Por eso es que la última competencia se llama habilidades de la vida y bienestar. Esta competencia se define como la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida. Según Vizquerra, esto con el fin de promover la satisfacción y el bienestar. Estas competencias emocionales que acabamos de mencionar, según Vizquerra, son la base fundamental de la educación emocional, por lo cual se debe promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias emocionales en las personas con el fin de brindar una educación emocional que ofrezca un sinnúmero de ventajas en la vida de las personas, al posibilitar una mejor calidad de vida
y de bienestar integral. También esta antología nos maneja algunas estrategias metodológicas para saber nosotros manejar las emociones. Y sobre todo dice que el personal docente tiene que tener una función orientadora. Es importante recalcar la labor de la persona profesional en la orientación en el rol de acompañamiento en el desarrollo del presente manual. Eso sí, en el caso de que se ofrezca este servicio en la institución educativa en la que el personal docente labora, por lo que se recomienda que las y los profesionales en orientación de brindar un comportamiento y un seguimiento del proceso de desarrollo por el personal docente en el estudiantado, no solo al inicio, sino a lo largo de todo el proceso. Es decir, acercarse a las y los docentes de los grupos. Esto con el fin de fortalecer la función docente mediante el papel de la orientación. Por otra parte, en aquellas instituciones educativas en que no exista el servicio de orientación como tal, se podrá recurrir a aquel comité o departamento que cumpla con una función de apoyo personal docente al estudiantado. También debo comentar que contiene 6 módulos. El primer módulo es para el desarrollo emocional docente. El segundo módulo es bienvenidos al mundo de las emociones. El tercer módulo, mis emociones, la gran aventura. El 4, el divertido mundo de las emociones. El 5, mis amigas las emociones. Y sexto, juntos hacia la meta, sé manejar mis emociones. En el módulo 1, para el desarrollo de emociones docentes, está muy interesante. Nos maneja la importancia del ser docente, que tenemos que hacer una reflexión para entender mejor nuestras emociones. Nos dice que ser docente significa no solo dar clase, sino educar para la vida. Cuando una niña o un niño ingresan al sistema educativo, es el docente el que asume un papel de ejemplo a seguir para sus estudiantes. Viene un tema desconociendo nuestras emociones. Es otro ejercicio donde tenemos que elaborar un listado de las emociones que ya conocemos. Como reflexión nos maneja que las emociones son aquellos sentimientos y las maneras de relacionar ante las muchas situaciones de la vida. En ocasiones las emociones toman control sobre nosotros cuando estamos atravesando un momento específico. También nos maneja otro ejercicio que es Así me siento, donde es un ejercicio, nos plantea algunos tópicos que nos pueden detonar algunas emociones y tenemos que saber definirlas. Esto es para poder identificar en nosotros las emociones. Por ejemplo, pregunta: ¿cuándo estoy compartiendo con mis amigos o amigas me siento? Y las opciones son angustiado, angustia, felicidad, miedo, enojo, amor, tristeza, vergüenza, incertidumbre, ansiedad. Otra: cuando un estudiante me abraza, siento angustia, felicidad, miedo, enojo, amor, tristeza, vergüenza. Este ejercicio está muy interesante para poder saber identificar las emociones y poderlas poner en nuestro vocabulario. Otro de los ejercicios que también me parece muy interesante es, viene el tópico que dice: cuando estoy aquí, me siento así. Y viene en casa y viene el espacio para poner cómo me siento en casa. Viene trabajo, cómo me siento en el trabajo. Nos ayuda a tener esa disyuntiva entre el trabajo y la casa. ¿Por qué? Porque todas las personas usualmente enfrentamos situaciones en cada uno de los contextos en los que nos desenvolvemos. Muchas de ellas son agradables, otras situaciones no son tan agradables. Lo importante de esto es que podamos reconocer las emociones que experimentamos en cada uno de los contextos. Otro de los ejercicios que trae la guía es emociones que experimenté el día de hoy, y tenemos que manifestar de algún día en específico la emoción que manifesté en la mañana, la emoción que manifesté o tuve por la tarde y las emociones que tuve por la noche. Es importante realizar un análisis de estas emociones que se han experimentado en el transcurso del día. Otro de los ejercicios es emociones, causas y consecuencias.
este ejercicio me parece a mí importantísimo. Porque, vean, nos maneja una emoción y luego nos pregunta, ¿qué la causó? ¿Qué respuesta impulsiva tuve? ¿Qué respuesta adaptativa tuve? ¿Qué respuesta apropiada debo de tener? Y poner las consecuencias de cada una de esas respuestas que tuvimos. Por ejemplo, si mi respuesta fue impulsiva, ¿qué hice? ¿Qué consecuencias tiene? Es para reflexionar un poco sobre las emociones que vivimos. Viene cómo manejar las emociones. ¿Cómo puedo manejar el enojo? Viene la técnica del semáforo, viene la técnica del método de la imaginación, viene la del tiempo muerto, la distracción, la culpa a la almohada y el 6, escribir, dibujar o hacer sopa de letras. Técnica 1. Técnica del semáforo. Esta utiliza una analogía común para establecer los pasos que se recomiendan seguir cuando las personas se sientan en una situación que ha provocado enojo. El primer paso consiste en detener la conducta, alto, y el pensamiento, evitando llevar a cabo respuestas impulsivas. El segundo paso consiste en reaccionar la situación y hacer un pequeño estudio de pros y contras sobre nuestras posibles respuestas, generando en ocasiones varias alternativas y seleccionando las más adaptativas a la situación. Es decir, pienso. Una vez seleccionada la respuesta conductual y cognitiva, se procede a ejecutarla, es decir, actúo. El primer paso, alto, rojo. Cuando pienso, amarillo. Cuando actúo, verde. Con esto se evita herir a otras personas y se busca respuestas asertivas. 2. Método de imaginación. Este método es efectivo para que la persona maneje el enojo. Implica visualizar activamente escenas que representen situaciones reales donde se suele sentir enojo. Se debe imaginar diciendo lo que quiere expresar la persona en una situación real similar a la que imaginas. Se puede imaginar solucionando problemas de forma efectiva. Este método ayuda a pensar en las posibles áreas problemáticas en el diseño de las respuestas y funciona como un ensayo que permite actuar sin enojo en situaciones reales o a saber manejar el enojo utilizando una estrategia concreta. 3. Tiempo muerto. En el tiempo muerto, este implica relajarse a la situación en la que se está cuando la temperatura Cuando las tempranas señales de aviso indican que el enojo está a punto de estar fuera de control. Esto ayuda a recuperar el control de uno mismo y de la situación. El uso efectivo del tiempo muerto implica reconocer las señales tempranas de que el enojo está fuera de control o está siendo autodestructivo. No se utiliza para evitar la situación, pero sí para enfocar la situación desde un nuevo ángulo y con un nuevo inicio. Luego se regresa a la situación y se ve qué ocurre. El tiempo muerto es la oportunidad de hacer consciente y poner en práctica estrategias para solucionar los conflictos. Número 4. Distracción. Durante el enojo, las personas tienden a enfocarse en las sensaciones físicas o pensamientos concretos con el enojo, por lo que el mantenerse lejos de los pensamientos o de las sensaciones físicas que contribuyen al enojo es muy efectivo. Con la distracción se interrumpe el combustible del enojo, disminuyendo o eliminando los síntomas. Cuando más capaz se vuelva una persona para abandonar los pensamientos y sensaciones físicas que se conectan al enojo, habrá una mayor reducción del enojo. Es importante practicarlo por al menos 4 minutos antes de esperar una disminución del enojo. Número 5. Culpa a la almohada. Algunas veces puede ayudar a descargar nuestro enojo utilizando una almohada o cualquier otro objeto con el que se pueda descargar el enojo.
gritándole, golpeándolo con los puños u otros estilos de desplazamiento. 6. Escribir, dibujar o sopa de letras. Por medio de estas actividades la persona puede distraer los pensamientos, relajarse, tomar un tiempo fuera y descargar sus emociones en otro lado. Algunas recomendaciones para manejar el enojo de manera saludable son: identifique los pensamientos negativos y sustitúyalos por positivos. Acepte las cosas que no se pueden cambiar. Dese un tiempo fuera. Suena cliché, pero cuente hasta 10 antes de actuar. Dese un espacio, retírese de la persona con la que está enojada hasta que su frustración disminuya un poco. Una vez que se sienta más calmado, exprese su enojo de manera adecuada. Haga un poco de ejercicio. Piénselo cuidadosamente antes de decir cualquier cosa. Busque una solución al problema en lugar de enfocarse en pensar qué los hizo enojar. Haga declaraciones en primera persona para disminuir la tensión con la otra persona. Por ejemplo, es mejor decir: yo estoy molesto porque no corregiste tu habitación. No redunde sobre la misma situación más de lo necesario. El perdón beneficia a ambas partes en una discusión. Además, recuerde que es poco realista esperar que la otra persona haga justo lo que yo quiero que haga. Use el humor para relajar las tensiones, pero evite el sarcasmo. Practique técnicas de relajación como la respiración profunda, la relajación muscular, la visualización de una escena relajante o la repetición de una palabra o frase que lo tranquilice.